Tenemos hoy un programa tremendo por delante. ¿Por qué? Porque estamos en el mes del corazón. ¿Y qué pasa en el mes del corazón? Pues se lo voy a explicar, que cada vez son más los problemas cardiovasculares que azotan a esta sociedad chilena. Y por eso estamos aquí con don Marcelo, el doctor Marcelo Muñoz, cardiólogo de la Clínica Las Condes, que además se fue a mis tierras catalanas a estudiar que, dígalo usted. Tengo un máster en bioética ya en la Universidad Ramón Llull. Un máster en bioética. Sí. Bien, a mí me tiene muy intrigado un concepto de por qué tantos banderitas aquí y qué tiene que ver las banderas rojas con la salud cardiovascular, por favor. Vale. Bueno, primero que todo, agradezco la invitación, Alexandra, Sergi, a estar acá. Siempre es importante poder comunicarnos con las personas y explicarles la enfermedad cardiovascular y coronaria en particular. Acá hay varias banderas y hay varios títulos que voy a tratar de explicar. Lo primero, conceptualmente, es saber que las personas tienen o adquieren riesgo cardiovascular dependiendo de algunos factores que se denominan de riesgo. Por ejemplo, hipertensión arterial. Mira, hipertensión arterial es bien frecuente en Chile. Para que tengamos un dato ya nacional que es bien conocido. El 70% de las personas mayores de 70 años es hipertenso. El 70% de las personas mayores de 70 años es hipertenso. Así es, tal cual. Eso es un volumen enorme. Eso es un volumen enorme, pero las noticias ahí no son muy buenas desde el punto de vista estadístico. Esto ya es conocido, como digo, en la encuesta nacional de salud. Fíjate que las cifras no han disminuido. O sea, y esto es un concepto que quisiera transmitir a las personas. A ver, una cosa es que yo sepa que soy hipertenso, que eso ya es muy bueno. Otra cosa es que a mí me estén tratando la hipertensión con medidas no farmacológicas y farmacológicas, eso lo podríamos explicar más adelante. Y lo tercero es que la presión esté bien controlada. Son tres cosas distintas. Tres factores que hay que tener presentes. Por cierto, digamos, hay mucha gente, digámoslo de esta forma, caminando por la calle sin saber que es hipertenso. ¿Y eso por qué ocurre? Podrían preguntarme ustedes y yo voy a responder. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre, Marcelo? Lo explico de inmediato. Ocurre porque en general la hipertensión es asintomática. Claro, es silenciosa. Justamente, es el enemigo silencioso y por lo tanto, si esperamos síntomas, estamos en un problema. No hay que esperar síntomas y hay que saber simplemente que la edad es un factor importante. Si yo tengo antecedentes familiares de mis padres, por ejemplo, o hermanos, o algunas condiciones particulares mías, me obligan, digamos, a consultar al médico y que me controle la presión. Yo nunca voy a saber si soy hipertenso si no me controla la presión arterial. No hay magia para eso. Con padres que son hipertensos, ya que tenemos algo genético, ¿a qué edad uno debería tomar conciencia y empezar a tomarse la presión, a medir la presión? Muy buena pregunta. Yo diría, si mis padres, digamos, son hipertensos, yo creo que después de los 20 años de edad yo debiera tener monitorización de la hipertensión, porque va a depender de otros factores que pueda adquirir. Además, culturales, por ejemplo, si esa persona tiene ese background genético, si tiene esa carga genética de hipertensión, pero resulta que soy obeso, soy sedentario, como abundantemente comida chatarra, por ejemplo, entonces mi riesgo cardiovascular de hacerme hipertenso probablemente sea más precoz que si yo tuviese una vida muy saludable en esos términos, digamos, que he comentado. Entonces tomar conciencia de los 20 años arriba, cuando los padres son hipertensos, irse midiendo la presión. Si alguien podría decir que esto suena un poco exagerado, en absoluto, y por la siguiente razón. Nosotros sabemos que si uno es hipertenso y uno logra tener un control óptimo de la presión arterial, el riesgo cardiovascular baja casi como a niveles de pacientes que no son hipertensos. O sea, la ganancia que uno tiene, sabiendo que es hipertenso y tratándose, pero sobre todo controlándose óptimamente la presión, es máxima. Entonces, una pregunta más fácil. Si una persona tiene los padres que son hipertensos, uno lleva una buena calidad de vida, se está midiendo constantemente la presión, ¿podríamos no llegar a los 70 años con el 70% que las personas sufren de hipertensión, por ejemplo, bajar en los parámetros? Claro, yo diría que eso sería una o sea, ese grupo de personas, que es un grupo de personas, podría disminuir su riesgo y probablemente lo que uno hace, si digamos, tiene un estilo de vida, digamos, saludable, es que uno va a retardar el inicio de la hipertensión. No me atrevería a decirte que nunca va a ser hipertenso, pero lo va a retardar. Eso es ahorro en salud. Esa es una cosa. Lo siguiente es que hay un grupo de personas que van a ser hipertensos porque su calidad de vida empuja a hacer eso. Son sedentarios. Nosotros sabemos que 9 de 10 chilenos son sedentarios. 9 de cada 10. 9 de cada 10. 7 de cada 10. Alarmante. 7 de cada 10 son pacientes que tienen sobrepeso u obesidad mórbida. Son todos factores de riesgo que van a impactar sobre las posibilidades de ser... Doctor, pero antes de que sigamos con los factores de riesgo, por ejemplo, aquí tenemos un corazón que está afectado por la presión alta. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Cuáles son los factores que originan esa presión alta? Porque es súper importante tenerlos presentes para precisamente erradicarlos si es que se puede. Absolutamente. Voy a hacer una explicación muy breve y lo más gráfica posible para las personas, para que entiendan el concepto de presión arterial. Simplemente se trata de lo siguiente.
La sangre, cuando pasa por estos conductos, que son verdaderas cañerías, que son las arterias, golpea sobre la pared del vaso sanguíneo. Este golpe, digamos, se produce permanentemente por el latido de la sangre, ¿vale? Entonces, si yo tengo esa fuerza aumentada, eso se llama hipertensión arterial, ustedes comprenderán que se puede dañar la pared en el curso de muchos años, como si uno martillara, por así decirlo, las paredes. Entonces, a tu pregunta, causas, nosotros sabemos, por ejemplo, la carga genética. Si mis padres son, ya dijimos, hipertensos, yo tengo alta probabilidad de ser hipertenso. Si yo tengo consumo de sal excesivo, ¿de acuerdo? Yo también me puedo hacer hipertenso. Si yo soy sedentario o obeso, también aumento el riesgo de ser hipertenso. Ahora, 1 de cada 10 hipertensos, nosotros podemos encontrarle otras causas todavía particulares. Son los menos pacientes. ¿Pero como cuál? Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama feocromocitoma. Es una enfermedad, digámoslo, no frecuente, afortunadamente, que tiene algunas características clínicas bien particulares. Son como crisis de hipertensión que aparecen con taquicardia y otros signos, digamos, clínicos. Nosotros nos abocamos a buscar esas causas raras en 1 de cada 10, pero son pacientes que se presentan de forma típica. Por ejemplo, si a mí la presión me viene en crisis solamente, pero yo sé que después, pasada esa crisis, mi presión es perfectamente normal, y no hablo de crisis por estrés, sino que hablo de una crisis simplemente, digamos, que aparece de nuevo, de la nada, sumado a otras señales clínicas, entonces yo debo ir a buscar una causa específica. Otra posibilidad: hay algunas enfermedades endocrinológicas, una enfermedad también de nombre un poco extraño, que es la enfermedad de Cushing, que está aumentado los niveles de glucocorticoides, que también tiene características clínicas bien particulares. Esos pacientes también pueden, digamos, gatillar hipertensión arterial. O por ejemplo, si yo tengo enfermedad de los riñones, ¿de acuerdo? Yo también me puedo hacer hipertenso. Claro, o sea, hay un grupo de pacientes que son los menos en los que nosotros podemos encontrar una causa en particular, pero 9 de 10 es lo que nosotros denominamos hipertensión esencial. O sea, para decirlo muy coloquialmente, somos hipertensos porque se nos dio que fuéramos hipertensos.